la ardilla. Este mes dedicamos la entrevista de un elemento cultural muy importante para el folclore de nuestra comunidad autónoma, el flamenco. El 16 de noviembre de 2010, el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y desde entonces, en esa fecha, se celebra el Día Internacional de este arte. Para hablar del flamenco, contamos con la presencia de un flamencólogo de nuestra localidad, don Manuel Blanc. Manuel es maestro jubilado y miembro de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Baeza. Muchas gracias por participar en Telardilla. ¿De dónde viene el flamenco? Esa es una pregunta muy complicada, porque el flamenco no viene de un lugar exactamente, sino lógicamente de Andalucía. El flamenco es andaluz, nace en Andalucía y nace en un triángulo formado por Cádiz, los puertos, Jerez, Sevilla, de esa zona, pero no solamente ahí, sino que también se ha ido formando en otras zonas de Andalucía, en Almería, aquí mismo en Linares. Hay un cante particular que se inventó ahí, que es la taranta de Linares. En Huelva es muy rica en fandango, es decir, que generalmente de Andalucía, pero también ha habido cantadores que son de fuera de Andalucía. En Cataluña se dio un fenómeno que se conoce con el nombre de la rumba catalana, cuyo representante más conocido es Pérez. Y bueno, incluso en el norte hubo un guitarrista muy famoso que se llamó Sabica. Son cosas puntuales, pero el núcleo de donde aparece el flamenco está en la Baja Andalucía. Ya digo, en la zona esa de Cádiz, Los Puertos, Jerez y Sevilla. Sabemos que el flamenco no es solo cante. ¿Qué instrumento acompaña? Bueno, el flamenco no es un cante, efectivamente, es baile y es toque. Entonces, originariamente los primeros cantes flamencos que se conocen eran sin acompañamiento musical, lo que llama a palo seco. Es decir, un señor cantaba y como no tenía a mano una guitarra, pues lo hacía siempre sin guitarra, sin música. Pero luego cuando ya el flamenco empieza a profesionalizarse y actúa en espectáculos, en los cafés cantantes y demás, pues necesita un acompañamiento musical. Entonces surge la guitarra. La guitarra es el primer instrumento que se ha utilizado en el flamenco. Incluso hay un escrito antiguo del siglo XIX que habla de que un cantador muy antiguo, de los primeros del planeta, se acompañaba de una vihuela, que es un instrumento diferente a la guitarra, también instrumento de cuerda, pero no es, hoy día no lo consideraríamos muy flamenco. Pero ya digo, el primer instrumento así oficial ha sido siempre la guitarra. ¿Por qué te gusta? Oh, eso es como decir ¿por qué te gusta el arroz con leche? Pues no sé, porque yo lo he escuchado desde pequeño en la radio, que antes no apenas había televisiones. Cuando yo era pequeño se escuchaba la radio y se escuchaban mucho canciones españolas y había artistas que hacían las dos cosas, canciones españolas y flamenco, como Juanito de Rama o Pepe Pinto y demás, y poco a poco pues le vas prestando atención y te va calando y te va interesando y termina siendo un forofo del flamenco. Pero eso no es de un día a otro, sino que va surgiendo poco a poco en el tiempo. Hay personas que no han tenido ocasión de escuchar flamenco de pequeño y a lo mejor se han enamorado de este arte pues cuando lo han escuchado por primera vez ya siendo mayores. Pero ya te digo que yo ha sido desde que era pequeño escuchando la radio, escuchando a aquellos artistas famosos y que poco a poco me he ido interesando. He intentado aprender cada vez más, escuchar, leer, hablar con otras personas que entienden y así poco a poco he ido haciendo mi afición a este arte tan nuestro. ¿Desde cuándo te empezó a gustar? De pequeño, sin saber exactamente cuándo, porque ya digo, es un proceso que se va produciendo pues cuando vas escuchando un día, otro día, pues al final terminas aficionándote y haciendo que
gustándote sin saber cómo ni por qué, sino que te ha entrado por el oído, le has prestado atención y te ha gustado. Y así. Uy, eso es muy complicado también. Esto del flamenco puede ser muy fácil o muy difícil, muy complicado. Cuando sientes el flamenco, pues depende. Si escuchas un buen cantador que hace un cante bien hecho, a veces se me pone, como se dice, el pelo de gallina y siento una emoción interna que a veces te obliga a... Mucha gente estalla y dice ole, ole. Antiguamente había casos de señores que cuando escuchaban un cante bien hecho se rompían la camisa. Eso es un gesto llevado al extremo. A mí me pasa quizá todo lo contrario. Cuando me estoy muy emocionado me quedo mudo, no puedo hablar. Sí, se me pone carne de gallina, pero no soy capaz de decir nada. Y entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues muchas veces, pero no siempre. ¿Por qué? Pues porque hay cantadores que transmiten más, hay cantes que si se hacen bien pueden llegar a emocionarte mucho y otras veces lo escuchas pero no te llega a emocionar tanto. Por eso digo que son situaciones, momentos. En el flamenco se llama el duende. ¿Y cuándo hay duende? Pues cuando un cantador lo hace tan bien que la gente emocionalmente estalla, no puede reprimirse y se lían a gritarle ole, ole, se levantan, gritan. Ya digo, antiguamente se rompían la camisa. Eso es el duende. Y cuando eso se produce, la gente lo manifiesta de muchísimas maneras. No siempre aparece el duende, es muy complicado. Esto del flamenco, la verdad es que tiene muchos matices y habría que estar muchas horas hablando para poder llegar a entenderlo y poder expresar las distintas variedades que hay y los procesos de tu sentimiento que hace que estalle o que te quedes frío y no sientas nada. Y yo ya te digo, cuando escucho un buen cante hecho por un buen cantador o un buen toque de guitarra o un baile bien hecho, entonces me gusta muchísimo. Generalmente siempre veo todo el flamenco que puedo y me gusta, pero hay momentos que disfrutan más que otros. ¿Cuál es el instrumento que más te gusta de los que utilizan en el flamenco? Pues vamos, de alguna manera ya he dicho, es la guitarra. La guitarra, aunque al principio, como he comentado antes, el instrumento que se usaba era solamente la guitarra, hoy día ya no es así. Hoy día ya se han añadido otros instrumentos, como por ejemplo el cajón peruano, que lo trajo Paco de Lucía en una de sus giras por América, la flauta travesera, diversos instrumentos de percusión, el piano. Hoy hay muchos instrumentos, pero el clásico, el de siempre, es la guitarra. ¿Tocas algún instrumento? Pues empecé a tocar la guitarra. Hace muchos años yo estaba de maestro en un pueblo de la costa que se llama Zara de los Atunes y llegó un guitarrista ya mayor ofreciéndose para dar clases de guitarra. Y como a mí siempre me había gustado, pues me apunté con él y empecé a aprender a tocar la guitarra. Sí tengo que deciros que no tengo muchas facultades y la verdad es que la guitarra es un instrumento muy complicado, muy difícil, sobre todo en el flamenco y en la música clásica también, y que no todo el mundo es capaz de tocarlo bien tocado. Mal tocarlo toca cualquiera, pero un instrumento bien tocado como la guitarra se necesita tener condiciones y muchas horas de ensayo, estudiar muchísimo. Así que yo empecé con la guitarra, de vez en cuando me acuerdo la cojo un poquito, pero no me voy a ganar yo la vida tocando la guitarra. ¿Cómo has llegado a saber tanto de flamenco? Bueno, pues tengo muchos años y esto se aprende como pasan muchas cosas en la vida, con la experiencia, con el tiempo, escuchando muchísimo flamenco, hablando con gente que entiende, leyendo todo lo que cae en mi mano que trata sobre el flamenco, yendo a la peña. Aquí tenemos una peña flamenca que ahora estamos con una actividad que organizamos todos los años que es el Otoño Cultural,
En ese otoño cultural, los viernes, traemos un cantador, cantadora y un guitarrista y entonces pues el escuchar mucho, de fijarte, de leer y sobre todo escuchar. Muchos años, pues aprendes mucho, no terminas nunca de saberlo todo porque el flamenco es muy extenso, cada uno de los palos son los cantes, pues existen muchas variantes y conocerlas todas es prácticamente imposible, pero bueno, cada vez, todos los días se aprende algo nuevo. Dinos el nombre de un cantador o cantadora, un o una guitarrista y un bailador o bailadora que sea, bajo tu criterio, él o la mejor y por qué. Es muy complicado porque ha habido muy buenos, muchísimos cantadores muy buenos y es difícil quedarse con uno. Por ejemplo, el que quizá os suene más Camarón, que ha sido un revolucionario dentro del flamenco, ha revolucionado el flamenco y hoy día por muchos es considerado casi un dios. Antonio Mairena, que era el pontífice, le llamaban, del flamenco, un hombre que tenía tal experiencia y tenía tales conocimientos que todo el mundo lo escuchaba y lo que decía, eso iba a misa, como se dice. Actuales, pues también hay muchas figuras. Por no dejar a las mujeres atrás, yo siempre he dicho que la mejor cantadora para mí es Carmen Linares. Yo he tenido la suerte de presentarla un par de veces y para mí, dentro de las mujeres, es la mejor cantadora de la actualidad. Antiguamente había también muy buenas cantadoras, como Pastora Pablo Niña de los Peines, que creó una serie de tangos que todavía se cantan hoy día y que se puede escuchar porque grabó muchos discos, entonces podemos escucharla. Dentro de la guitarra, pues indudablemente Paco de Lucía. Paco de Lucía ha sido el número uno de la guitarra, pero ha habido también otros muchos. Manolo Sanlúcar, Cepero, los Habichuelas de Granada, hay infinidad. Y hoy día hay muy buenos guitarristas, gente joven que aprende música en los conservatorios y que hacen verdaderas maravillas con la guitarra flamenca. Dentro del flamenco, quizás lo que más haya evolucionado de todos los aspectos es la guitarra. La guitarra evoluciona muchísimo. Yo me maravillo cada noche que hay veladas en la peña de los guitarristas que vienen, cómo dominan la guitarra. Y el que, como yo, ha intentado aprender un poquito, lo aprecia mejor todavía. Ve las dificultades, ve la perfección del toque, la limpieza con que tocan, la velocidad, y te quedas alucinado. Y hoy hay un montón de guitarristas extraordinarios. Pero claro, dentro del flamenco, decía el número uno, Paco de Lucía, indudablemente. ¿Bailadores o bailadores? Bueno, pues bailadores y bailadores pues igual. Ha habido muchos, quizás en la actualidad María Pajé, que está muy de moda porque es una mujer que sale en televisión, sale en los medios muy frecuentemente, pero quizás ha habido una cantidad tremenda de bailadoras y bailadores que han revolucionado el baile. También ha evolucionado mucho el baile. Antiguamente el hombre no bailaba igual que la mujer. Y el hombre siempre se decía que bailaba de cintura para abajo, taconeando y demás, y la mujer que bailaba de cintura para arriba, con los brazos, con la cara y demás. Y entonces, pues, es muy complicado decir o quedarse con uno, porque hay muchos, Manuel. Ahora mismo se me ha quedado la mente en blanco de tantos nombres que hay, pero María Pajé es una de las mejores que hay en la actualidad. ¿Conoces algún cantador o cantadora personalmente? Muchos, porque yo he presentado muchos festivales flamencos aquí en Baeza y en algunos pueblos de la provincia y los conozco personalmente, los que vienen a la peña, pues he conocido a primeras figuras del cante, por ejemplo José Mercé, que está en televisión ahora cada 2x3, en televisión de Andalucía. Lo conocí personalmente, lo he presentado yo. He conocido a Carmen Linares, que he dicho antes, que también la he presentado.
a Manolo Mairena, a Naranjito de Triana, a Diego Claver, a José de la Tomasa, infinidad. Los conozco personalmente y son muy buenas personas. El trato con ellos es muy agradable y no he tenido problemas a la hora de presentarlos, porque hay en algunos artes hay las primeras figuras que tienen muchos caprichos, que tienen unas manías que complican la vida a los presentadores y a los organizadores, pero en el flamenco yo no me he encontrado con personas así. Son gente muy sencilla y que siempre le has dicho, mira, tú vas a actuar en tercer lugar y en fin, esta cosa y la otra, y no ha habido nunca ningún problema. Ya te digo, conozco a muchos y a muchas cantadoras y a muchos guitarristas también. ¿Qué nos puedes contar de los cantadores de Baeza? Bueno, Baeza es una ciudad que hay afición al flamenco, pero no demasiado. Aquí ha habido muchos lo que llaman saeteros, que en Semana Santa cantan saetas. Antiguamente hay nombres como La Pía, Federico, en fin, otros muchos. Y de los más actuales hay dos cantadores, ya están mayores, uno de ellos ya está muy mayor y ya no canta, como es Macareno, Sebastián Cañón. Son los dos cantadores del último tiempo que todavía viven. Uno no canta ya porque está muy mayor, el otro todavía canta en Semana Santa sus saetas y alguna vez en la Peña también ha cantado flamenco, pero no hay demasiados cantadores en Baeza. Solamente poder hablar de esos dos, así más o menos conocidos. Sin embargo hay otros pueblos como Linares, que está ahí muy cerca, que hay un montón de cantadores. Claro, Linares es más grande que Baeza, pero que bueno, también ha habido aquí su figura, entre comillas, que toda la Semana Santa la gente de Baeza pues salía a las procesiones esperando escuchar a estos cantadores desde un balcón cantar sus saetas. Ya estamos terminando la entrevista, pero nos gustaría saber qué palo flamenco es el que te gusta más. Pasa igual, es complicado quedarse con uno solo. En el flamenco, sobre todo en los aficionados que ya tenemos cierta edad, hay lo que se llaman los ortodoxos, o la gente que le gusta el flamenco muy puro. A mí me pasa eso, que no estoy abierto a escuchar un flamenco actual también. Para mí, los dos palos, los dos cantes más importantes dentro del flamenco y que más me gustan son la soleá y la seguirilla. Son dos cantes muy difíciles, muy complicados. Hubo un poeta que dijo una vez que la soleá era como un toro de Miura, que tiene tanta fuerza y tanta bravura que no deja al torero colocarse en su sitio. Y la soleá es algo parecido. Si un cantao canta bien por soleá, es un gran cantao. Si el cantador canta otras cosas, le da la vuelta y no hace soleá o seguirilla, puedes dudar de si es buen cantador o sea un cantador completo o todavía le queda tiempo, mucho camino por recorrer. Pero ya digo, principalmente la soleá y la seguirilla. Y una curiosidad nos llama mucho la atención es la letra que dice tiriri tran tran. ¿Qué nos puedes decir de ella? Mira, nos llama mucho la atención una letra que dice tiriri tran tran tran. ¿Nos puedes decir algo de ella? Sí, pues esto es una letra de una alegría de Cádiz. La alegría de Cádiz, su nombre lo indica, es un cante muy alegre, muy festivo. Y había un cantador ya hace mucho tiempo, ya no vive, se llamaba Espeleta, que se dedicaba a vender caramelos y vendía por las calles y demás, pero le gustaba un poquillo beber. Y entonces tuvo que actuar una noche en un teatro de Cádiz y salió y se le olvidó la letra de la alegría. No se acordaba de la letra. Y entonces, cuando la guitarra le dio la introducción, como no se acordaba de la letra, empezó con el tiriti tran tran tran, con el tiriti, pero aquello cayó tan bien, quedó tan bien, que desde entonces todos los cantadores lo imitan. O sea, la mayoría de los cantadores, cuando van a cantar por alegría, empiezan así. Aunque luego la letra varíe, pero el inicio es siempre ese tiriti tran.
O sea, que ya digo que salió de un hecho anecdótico, un señor que no se acordaba de la letra y que intentó improvisar, salió cantando así y quedó, y gustó tanto que desde entonces se sigue haciendo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conocer algo más sobre el flamenco de una de las personas de nuestra ciudad que más sabe de él. Bueno, pues gracias a vosotros por haberos acordado de mí y porque de alguna manera estáis dando a difundir este arte tan importante para que los jóvenes lo conozcan, por lo menos sientan curiosidad, se acerquen a escucharlo. Todavía soy muy pequeño, pero hay muchas personas, nuestros padres por ejemplo, que pueden ir a la Peña Flamenca los viernes, que puede entrar cualquiera y puede escuchar flamenco en directo, que cambia mucho a escucharlo en un disco. O sea, el flamenco en directo es totalmente distinto. Y entonces, pues eso, yo os agradezco que deis difusión a este arte y si alguna vez queréis acercaros a escuchar flamenco, pues o acudí a mí o acudí a la Peña, que allí la Peña donde reside el flamenco más puro que se hace en una ciudad. Así que muchas gracias a vosotros. Le agradecemos su presencia y a todos los espectadores de Telardilla. Le empezamos a nuestra próxima emisión. Adiós.